Hola, ¿qué tal? Vamos a ver hoy em, las leyes de suma de capilares en serie y en paralelo y hacen falta para poder resolver los circuitos capilares, los circuitos de capilares, para poder entender el movimiento de la savia en las plantas y para también entender el movimiento de la sangre en los diversos sistemas biológicos. ¿De acuerdo? Bien, ¿a qué llamamos serie o paralelo? Serie, imagínense, bueno, ahora explico este dibujo, pero fíjense en este de aquí. Aquí he puesto el capilar, que se supone que es un lugar donde hay resistencia para el paso del fluido. Normalmente debería ser angosto. Acuérdense que la ley de Poiseuille, cuando el radio del capilar es mucho más pequeño, aumenta la resistencia. Pero bueno, le he puesto esta forma de zigzag como para explicar que dé la idea de rozamiento, de que el fluido al moverse va rozando por las paredes y le cuesta más pasar por esta zona. Bien, en serie significa que hay un capilar que es R2 y es un capilar aquí que es R1, que están colocados así de tal manera que todo el caudal que pasa por R1 es igual a todo el caudal que pasa por R2. ¿De acuerdo? Esto significa en serie. Q1 igual a Q2. Y en paralelo, el caudal se divide en uno a la derecha, que es R1, y en otro que es a la izquierda, que es R2, y luego se vuelve a unir. Es decir, Q, el caudal total, va a ser la suma. Eso significa serie y eso significa paralelo. Nosotros lo vamos a representar, como hay una analogía tan fuerte con los circuitos eléctricos, lo vamos a representar así. Usar la notación de las resistencias, que es bastante cómoda para el capilar, y luego le he puesto esto es una anotación mía, un pequeño recuadro rojo, para recordar que no es una resistencia eléctrica, que es un capilar de un circuito de capilares. ¿De acuerdo? Por si los apuntes se desordenan o cualquier cosa. Entonces, en paralelo significa, esto es el conductor, el cable, aquí no hay ninguna resistencia para el fluido llega, se divide en dos, uno va a la izquierda y otro va a la derecha y luego se vuelve a unir. Y en serie, pues todo el fluido pasa por R2 y todo el fluido pasa por R1. ¿Qué pasa con la presión? En el caso en que estén en paralelo, la diferencia de presión es la misma. Porque si aquí está en la unión a una delta de P a 12.000 pascales y aquí cae a 0, de 12.000 a 0, de exceso de presión, o de 120.000 a 6.000 pascales, pues lo que va a perder si pasa por la derecha y lo que va a perder si pasa por la izquierda da igual. El fluido al llegar a este punto va a estar a la presión independientemente del camino que usó para llegar, si fue a la derecha o a la izquierda. Y entonces lo vamos a llamar delta de P. Delta de P va a ser el mismo para los dos. ¿De acuerdo? Y esto es importante. Vamos a empezar a notar propiedades importantes. El flujo es la suma, en el caso del paralelo, y la pérdida de presión es la misma. Y en el caso en serie, el flujo es idéntico porque todos los metros cúbicos por segundo que pasan por R2 es igual a todos los metros cúbicos por segundo que pasan por R1. Y sin embargo, la pérdida de presión es la suma. Es decir, si de 20.000 pascales pierdo 10.000, me quedo 10.000 y de 10.000 a 0, pues vean que de 20.000 a 0 pues son 10.000 más 10.000. La pérdida de presión claramente es la suma. Claramente es la suma. Delta de P es igual a delta de P1 más delta de P2. Estas propiedades son muy interesantes y las vamos a anotar aquí. Otra cuestión. Tal como decía en el último vídeo, habíamos tomado el modelo de cabeza-pies para medir la presión de la cabeza y de los pies en el caso del fluido ideal, que fue con Bernoulli. Aquí estamos en fluidos reales y entonces nos hemos olvidado, hemos quitado ese efecto y estamos estudiando o el ser humano tumbado o una rama de árbol paralela al suelo. Es decir, si yo dibujo R1 y R2 aquí, es una cuestión de espacio para dibujar. R1 no está a más altura que R2. ¿Vale? Miren, una mesa paralela al suelo, pues R1 y R2 los he dibujado aquí, pero están a altura constante. No vale decir que aquí está a más altura y ganó energía potencial, perdón, perdió energía potencial porque subió. ¿De acuerdo? Se va a indicar en los problemas cuando se hace una cosa, cuando se hace la otra. Aquí, en todo el rato que estamos con capilares, hasta nuevo aviso, siempre estamos a altura constante.
las pérdidas de presión son siempre por rozamiento. Estamos estudiando primero el caso ideal puro y ahora estamos estudiando el caso de rozamiento puro para luego al final tratar de ver cómo se combinan. Bien, pues ya sabemos un poco lo que es serie y lo que es paralelo. Un poco para ayudar un poco a visualizar, siempre hay que hacer las cosas, hay que tener una imagen visual, siempre ayuda bastante. Vamos a dejar aquí un poquito de espacio, ya lo podemos quitar. Vamos a dejar aquí el paralelo. Serie, que es este de aquí, el que estoy borrando los laterales ahora, significa, con nuestro modelo de bomba y tanque de agua, significa que yo tengo una bomba de agua, lo subo un delta de P, el agua pasa una resistencia R1 y luego pasa otra resistencia R2 hasta que vuelve otra vez a la bomba y lo vuelvo a enviar hacia arriba. Se miren que delta de P es la pérdida de presión, que es delta de P1, y esta otra de aquí es delta de P sub 2. La pérdida de presión total es la suma, claramente. Y en el caso del paralelo es como si la bomba se dividiera en dos cascadas diferentes y el líquido cayera por dos cascadas diferentes con la misma pérdida de presión delta de P, y luego el líquido se vuelve a unir y vuelve otra vez a la bomba. ¿De acuerdo? Esto es lo que sería la pérdida de presión es idéntica. Y el caudal se suma al final, es el caudal total. Bueno, pues con esta notación vamos a estudiar algunas propiedades de las leyes de suma de capilares en serie y paralelos para poder resolver los circuitos de capilares, para poder entender pues desde cómo funciona un implante de una arteria artificial que se le pone a alguien, a si se diseña un droide con líquido hidráulico que se distribuye por el cuerpo, de estos que salen tipo las pelis tipo Alien y no sé qué, Bishop y todo esto. Cómo hacer el circuito para diseñar el movimiento de neumático del droide, pues hace falta todo este tipo de cosas que estamos viendo aquí. Bien, vamos a poner esto un poco claro. Esto es el paralelo. Y esto es en serie. Vamos a estudiar un poco cómo funciona cada cosa. El paralelo tengo, tal como lo había dibujado, se le puede dibujar de muchas maneras, para ir hacia arriba, hacia abajo. Puede ser una resistencia así y otra así. Están en paralelo y el flujo se divide. Este es R1, este es R2, Q1, Q2, y la pérdida de presión es la misma. La pérdida de presión es la misma. Vamos a poner esto que nos ayuda a recordar que no es una resistencia eléctrica, sino solo estamos representando el capilar, que no viene mal hacerlo. Bueno, pues si yo voy al paralelo, yo sé que el caudal es la suma. Lo único que estoy poniendo es que se divide en dos y se vuelve a sumar para salir por aquí Q. Pero yo sé que Q es igual a delta de P partido por R, que era nuestra ley de Ohm eléctrica, pero para circuitos capilares. Pues si sustituyo, me encuentro delta de P partido por R, será delta de P1 partido por R1 más delta de P2 partido por R2. Pero claro, en paralelo delta de P1 igual a delta de P2, que es igual a delta de P. Todo esto es igual y entonces todo se puede ir. El numerador. Y me queda la ley de suma de resistencias en paralelo, que la vamos a poner aquí. Perdón, me he equivocado aquí. Es decir,
si yo este circuito que tengo aquí arriba, que acabo de dibujar, lo sustituyo por otro circuito, estos dos capilares, por un único capilar que... Uy, que se me cae esto. Seguimos por aquí. Un único capilar cuya resistencia R verifica esto, el circuito no va a notar ninguna diferencia. Es decir, si la salida de aquí se divide en 2 y se vuelve a unir en Q. Si yo coloco estos dos capilares, los quito y coloco uno tal que 1 partido por R es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 con esta ley de suma, el árbol no va a enterarse de la diferencia ni el corazón y va a seguir enviando y recibiendo el mismo caudal. Porque esta resistencia es equivalente a estas dos. Bien, esto es la ley de suma de resistencia de capilares en paralelo. Ya tenemos algo interesante. Ahora, ¿qué va a pasar si están en serie? Bueno, la mesa esta la podemos quitar ya. Todo es H constante. Porque si no... Si están en serie, vamos a dibujarlo. El caudal es el mismo para ambas resistencias. Vamos a usar la misma notación. El caudal es el mismo. Lo tenemos aquí, que el caudal es el mismo. Y que la pérdida de presión sí es la suma. Si esto es delta de P, la pérdida total, pues va a ser la suma de la pérdida total de la 2 más la pérdida de presión de la 1. ¿Vale? Pues si yo sustituyo aquí, pongo delta de P igual a delta de P1 más delta de P2. Como delta de P es Q por R, pues sustituyo. Q por R será Q sub 1 por R1 más Q sub 2 por R2. Pero como el caudal es el mismo, porque todo el agua, o la savia que pasa por aquí es la que pasa por el otro lado, se me van a ir los caudales y me va a quedar esto de aquí, que es muy interesante, que es la ley... Uy, que lo estoy escribiendo aquí mal. La ley de suma de resistencias en serie. Cuando están en serie se suman así. Es decir, si yo estas dos resistencias hidráulicas las quito y coloco una que sea la suma algebraica, pues el circuito no va a notar ninguna diferencia. ¿De acuerdo? Ninguna diferencia. Es decir, vamos a poner esto más ordenado para que tengan un cuadro final y acabando. Esto es muy importante porque nos va a hacer falta para poder resolver los circuitos capilares. Esto es en paralelo. Y esto es en serie. R1, R2. R1, R2. Y esto es la resistencia equivalente. Es decir, todo esto lo puedo sustituir por una resistencia que verifica esto y estos dos los puedo sustituir por una resistencia que verifica esto. Bueno.